Buenos días, Martín. Buenos días a la audiencia. Gracias por este espacio y la invitación. Los saludos desde Brasil en este caso. Y bueno, aprovecho Sí. como primer punto para felicitar al EB12 por la iniciativa todos los días, ¿no? Como bien mencionabas, Mm. noticias de niños en estos procesos migratorios son levantadas por distintos portales, portales también de gran tirada, y los medios ocupan un lugar clave al ser formadores de la opinión pública, como nos dice Zaffaroni, como ya problematizaba Bourdieu. Son quienes informan a los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie cada día. Entonces, pueden colaborar en la difusión de estereotipos que los ligan a la criminalización, a la falta de trabajo, a la pobreza, o pueden ayudar a que se sensibilice sobre esta temática. Ujú. Eh, es interesante pensar en los números y en cómo en los últimos 30 años viene creciendo de forma significativa y abismal. Es así que en el año 2019, por ejemplo, conforme el portal mundial de datos migratorios que maneja la Organización para las Migraciones, el número ha alcanzado a 37,9 millones de personas migrantes menores de 20 años. UNICEF al respecto dice que son 33 millones. Hay números inciertos, no hay registros específicos y también hay una falta de información sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes que pierden su vida en esos procesos. Tanto es así que por ejemplo, desde 1990 al año 2000, el número era de 24 millones, 10 años después, ya en el 2010, 27 millones, y ahora hablamos de un incremento de más de 10 millones, ¿no? Mm. Entonces, durante estos años hemos vivido el mayor desafío epidemiológico, ¿no? Esta pandemia que ha tocado lo más profundo de la humanidad y que, sin embargo, no ha frenado la movilidad de las personas. Entonces es importante, bueno, pensar que, por ejemplo, Argentina recibe una población migrante significativa, conforme el Ministerio del Interior, de 2 millones de personas aproximadamente, que incluye niños, y que hace algunos años los niños, niñas y adolescentes estaban posicionados en un lugar de fuente de ansiedades, de luggage, de equipaje, que acompañaban a sus padres, a sus madres en este proceso migratorio en busca de trabajo. Hoy los niños, y hace varios años, son actores claves, actores que tienen una voz propia, que tienen vulnerabilidades especiales, diferentes y que necesitan una protección diferenciada. Esto exige que el derecho no reconozca, mire a esta realidad y brinde una solución. En Ujú. este caso, bueno, estos estudios se enmarcan en una maestría en Derecho realizada en el Centro de Estudios Europeos y Alemanes, eh, y se estudia principalmente cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo la Corte Europea han decidido en estas temáticas. Esto es importante Mm. también para nuestras Cortes nacionales. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad es un mecanismo que permite, ¿no?, que se vaya desarrollando y evolucionando la protección de los derechos humanos. Entonces, no solo es importante el derecho internacional, el derecho nacional, ¿no? Es importante también ver qué han dicho estas cortes al respecto, estos diálogos. Ujú. Eh, Y bien, sí, entonces doctora, en eso, quería volver un poco sí, más atrás, donde nos hablaba de, bueno, de la cantidad de migrantes que hay en el mundo, y nos hablaba, bueno, van acompañados de un padre o tutor. Ahora el problema también es cuando no van acompañados, y ahí uno entiende la situación de vulnerabilidad, incluso es mayor. sí, perfecto. Mm. Lo que decís nos permite reflexionar sobre una realidad. Por ejemplo, desde que comenzó la guerra en Siria hay muchos niños migrantes no acompañados en Europa. Ese número ha incrementado, el número de niños y mujeres que migran solos. Desde el año pasado, también teníamos ese registro con la situación, con el conflicto en Ucrania. Niños Mm. atravesando las fronteras solos, sin la compañía de su madre, padre, progenitor, tutor o la persona que normalmente ejerce esas tareas de cuidado, ¿sí? Por ley o por costumbre. Así lo dice el Comité de los Derechos del Niño. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones? Niños que migran solo, y sucede aquí, sucede en Argentina, sucede en Brasil, hay distintas operaciones de acogida, ¿no? Para contenerlos y para recibirlos, pero lo importante es entender que estos desplazamientos se hacen en un marco que implica que estos niños migran en busca de mejores Mm. oportunidades, y eso implica mejores oportunidades de educación,
es claro, pero también múltiples riesgos de vulneraciones de sus derechos humanos y hasta la pérdida de su propia vida. Entonces los estados tienen este deber reforzado con la infancia de protegerlos. Si atendemos al derecho internacional, vemos que hay documentos específicos que protegen y reconocen la vulnerabilidad de los niños, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el instrumento más ratificado en la historia de la humanidad, y que nos va a dar la pauta de cómo los protegemos. Pero tenemos que pensar, este documento no reconoce específicamente las vulnerabilidades de los niños en procesos migratorios. Estos niños que se encuentran solos, estos niños que están expuestos a múltiples violencias durante estas travesías, durante estos desplazamientos que implican no solo atravesar fronteras, no solo moverse de un país, sino también exponerse a una nueva lengua, a una nueva cultura. Entonces, este desplazamiento calificado que los va a obligar a enfrentarse a todo un entorno diferente necesita una protección reforzada. Entonces acá lo que se busca es estudiar qué dijo, o sea, desde esta perspectiva de diálogo, desde esta perspectiva de una conversación no obligatoria, flexible, entendiendo que cada tribunal, ¿no?, tiene su jurisdicción, son los máximos intérpretes en cada región, interamericana, europea, que el europeo es más antiguo, que ha tratado más casos, pero que ambos tienen una función de complementariedad y que atendiendo, ¿no?, a Argentina puntualmente, la tarea de nuestros jueces y de nuestras juezas está atravesada por una creciente internacionalización que demanda que los derechos humanos, que este humanismo atraviese todas las decisiones y que prime siempre el interés superior de estos niños. El interés superior o best interest, mejor interés, como está realmente en la convención. Entonces esto implica análisis de caso a caso, análisis de sus historias. Claro. Doctora, de qué es lo que viven. La quiero plantear porque, a ver, el tema migratorio vuelve a estar en debate en la Argentina con la cuestión de las mujeres embarazadas provenientes de Rusia. Y hay posturas encontradas. Están aquellos que dicen no le podemos cerrar la puerta, no solamente en ese caso, ¿no?, sino, por ejemplo, aquellos que vienen de Bolivia o de Paraguay o de Chile. Por una cuestión humanitaria si se vienen a atender en nuestros servicios de salud pública. Y hay otros que dicen, tenemos que cuidar lo nuestro primero, que no utilicen nuestros servicios o que los paguen. Es como que el debate de esto, de cuidamos lo nuestro, desde aquellos que vienen afuera, que no solamente es en Argentina, recordemos Donald Trump quería poner un muro con México, es un debate que siempre está. Evidentemente hace falta una cooperación internacional entre todos los actores involucrados. Sí, es muy importante lo que traes al debate y es clave pensar una cosa, ¿no? Nuestra Constitución y el bloque ¿no?, de todos los tratados internacionales de los que Argentina forma parte, que te digo, tenemos una estructura fuerte e importante que protege los derechos humanos, reconoce que todos los ciudadanos que habiten en el suelo argentino van a tener reconocidos esos derechos. Claro. Entonces, ahí cuestionar esto que me decís, que es algo muy frecuente de escuchar en la opinión pública, utilizan nuestros servicios, ligada a la falta de trabajo, ligada al aumento de delito. Es importante desmitificar eso y visibilizar otras realidades, ¿no? Bueno, y al respecto de lo que vos pronunciabas, con respecto a la llegada de muchas embarazadas de nacionalidad rusa, ya se expidió la directora nacional de Migraciones al respecto, ¿no? Y es otra temática que también preocupa, pero que es diferente de esta de los niños migrantes. Claro. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por la explicación. Muchas gracias a ustedes, un gusto participar y cariños a toda la audiencia. Que tenga un buen día. Hablábamos con la doctora Laila Moliterno Abicheble, especialista en Derecho Migratorio.